En las profundidades de la historia sagrada, hay relatos que desafían nuestra comprensión y nos revelan el poder de la obediencia y la misericordia divina. Hoy, en La Voz del Pergamino, nos sumergiremos en la fascinante historia de un hombre que intentó huir del llamado de Dios y terminó en el vientre de un gran pez. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campana. Así no te perderás ninguna de estas historias que cambian vidas. Ahora, abre tu corazón y prepárate para escuchar el relato de Jonás. Jonás, profeta de Israel, vivía en una época de turbulencia y conflicto. Su nombre, que significa paloma en hebreo, contrastaba con la tormenta que estaba a punto de desatarse en su vida. Un día, la voz del Todopoderoso resonó en su corazón con una orden clara y directa. Debía ir a Nínive, la gran ciudad asiria, y advertir a sus habitantes del inminente juicio de Dios. La ciudad de Nínive era conocida por su maldad y crueldad, enemiga acérrima de Israel. La misión de Jonás no era fácil, y el miedo se apoderó de su corazón. ¿Cómo podría él, un simple profeta hebreo, enfrentarse a una ciudad tan poderosa y perversa? En un acto de rebeldía y temor, Jonás decidió hacer lo impensable: huir de la presencia de Dios. Con determinación, el profeta se dirigió al puerto de Jope, donde encontró un barco que zarpaba hacia Tarsis en dirección opuesta a Nínive. Pagó su pasaje y se embarcó, creyendo ingenuamente que podría escapar del alcance del Creador del universo. Mientras el barco se alejaba de la costa, Jonás descendió a lo más profundo de la nave, buscando refugio en un sueño profundo. Pero Dios no había olvidado a su siervo rebelde. Pronto, una tormenta feroz se desató sobre el mar, amenazando con destrozar la embarcación. Los marineros, hombres curtidos por años de navegación, nunca habían visto nada igual. El pánico se apoderó de ellos mientras luchaban contra las olas embravecidas, arrojando la carga por la borda en un intento desesperado por aligerar el barco. En medio del caos, el capitán descendió a la bodega y encontró a Jonás profundamente dormido. Sorprendido por su aparente calma en medio de la tempestad, lo despertó y le exigió que orara a su Dios. Mientras tanto, los marineros, convencidos de que alguna fuerza sobrenatural estaba detrás de aquella tormenta, decidieron echar suertes para descubrir al culpable. La suerte cayó sobre Jonás. Acorralado por las preguntas de la tripulación, el profeta confesó su identidad y su intento de huir de Dios. El terror se apoderó de los marineros al comprender que estaban en presencia de alguien que había desafiado al Dios de Israel. ¿Qué has hecho?, le preguntaron. ¿Qué podemos hacer para que el mar se calme? Con una mezcla de resignación y arrepentimiento, Jonás les dijo: tomadme y arrojadme al mar, y el mar se calmará, porque sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los marineros, aunque reacios a sacrificar una vida, no vieron otra opción. Después de intentar en vano remar hacia la costa, finalmente tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda. En el momento en que el cuerpo del profeta tocó las aguas turbulentas, el mar se calmó de inmediato. Los marineros, asombrados por el poder del Dios de Jonás, ofrecieron sacrificios y votos al Señor, pero la historia de Jonás estaba lejos de terminar. Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, había preparado un gran pez para rescatar a su profeta rebelde, y en un instante, Jonás fue tragado por la criatura marina, encontrándose de repente en la oscuridad total del vientre del animal. Durante 3 días y 3 noches, el profeta permaneció en ese lugar inhóspito, rodeado de oscuridad y silencio. En esas profundidades, lejos de todo lo familiar y cómodo, Jonás finalmente se enfrentó a sí mismo y a su Creador. La desesperación dio paso a la reflexión, y la reflexión al arrepentimiento. Desde las entrañas del pez, Jonás elevó una oración poderosa al Señor, reconociendo su error y prometiendo cumplir sus votos. En mi angustia clamé a Jehová, y él me oyó, oró Jonás. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. El profeta, que había intentado huir de la presencia de Dios, ahora anhelaba volver a ella. Reconoció la vanidad de su rebeldía y proclamó: la salvación pertenece a Jehová. Dios, conmovido por el arrepentimiento sincero de Jonás, ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme. Así, después de su extraordinaria travesía submarina, el profeta se encontró de nuevo en la playa, con una segunda oportunidad para cumplir la misión que le había sido encomendada. Esta vez, Jonás no dudó. Obedeciendo la palabra de Dios, se dirigió a Nínive, la gran ciudad que requería 3 días para atravesarla. Al entrar en ella, comenzó a proclamar el mensaje divino: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Su voz, fortalecida por la experiencia vivida, resonó por las calles y plazas de la ciudad pecadora. Para sorpresa de Jonás, los habitantes de Nínive respondieron al mensaje con un arrepentimiento inmediato y profundo. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, todos se vistieron de cilicio y ayunaron, clamando a Dios por misericordia. El rey incluso emitió un decreto ordenando que todos, incluidos los animales,
participaran en este acto de contrición colectiva. Dios, viendo el arrepentimiento sincero de los ninivitas, decidió no llevar a cabo la destrucción que había anunciado. Su misericordia se extendió sobre la ciudad, perdonando a sus habitantes y dando una lección poderosa sobre el amor y la compasión divinos. Sin embargo, la reacción de Jonás ante la misericordia de Dios hacia Nínive fue de enojo y frustración. El profeta, que había experimentado personalmente el perdón divino, ahora luchaba con la idea de que ese mismo perdón se extendiera a los enemigos de su pueblo. Se retiró a las afueras de la ciudad, construyó una enramada y se sentó a observar, esperando ver qué sucedería con Nínive. Dios, paciente y didáctico, preparó una lección final para su profeta. Hizo crecer una planta que proporcionó sombra a Jonás, aliviando su incomodidad bajo el sol abrasador. Jonás se alegró mucho por la planta, pero al día siguiente, Dios envió un gusano que hirió la planta, y luego ésta se secó. Cuando el sol calentó y un viento sofocante azotó a Jonás, este deseó morir. Entonces Dios le habló: ¿tanto te enojas por la planta? Jonás respondió que sí, que estaba tan enojado que deseaba morir. Entonces Dios le dijo: tú te compadeces de una planta por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Con estas palabras Dios reveló a Jonás, y a través de él a todos nosotros, la inmensidad de su amor y compasión. La historia del profeta Jonás nos enseña que la misericordia divina no conoce fronteras, que el arrepentimiento sincero siempre encuentra respuesta en el corazón de Dios, y que nuestros planes y deseos deben alinearse con la voluntad del Creador. Esta narrativa antigua nos recuerda que no podemos huir del propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por más que intentemos escapar, su amor nos persigue y nos da segundas oportunidades. La experiencia de Jonás en el vientre del pez se convierte en un poderoso símbolo de transformación y renacimiento espiritual. Además, la historia nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia aquellos que consideramos enemigos o indignos de la gracia divina. Nos invita a ampliar nuestra comprensión del amor de Dios y a ser instrumentos de su misericordia en un mundo necesitado de compasión y perdón. Y para culminar, la historia de Jonás permanece como un testimonio eterno de la paciencia y el amor incondicional de Dios. Nos recuerda que la obediencia, aunque a veces difícil, siempre trae bendiciones y que la misericordia divina es más grande que nuestra desobediencia. Que esta antigua narración nos inspire a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas y a ser portadores de su mensaje de amor y reconciliación en nuestro mundo contemporáneo. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en esta alucinante historia de Jonás. Hasta la próxima.